sin condición. Cada momento yo te deseo, yo te deseo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Es todo para mí en los tiempos de dolor. Me cuidas, me proteges. Eres todo para mí. Tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Eres todo para mí en los tiempos de dolor. Me cuidas, me proteges. Eres todo para mí. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Tenerlos aquí una vez más, les pido que se pongan de pie. Vamos a comenzar este momento. Saludos a los que están viendo la transmisión. Esperemos que puedan unirse con nosotros a la alabanza. Y quiero comenzar leyendo un texto. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Hoy yo los quiero invitar, hermanos, que bendigan y exalten al Rey con todo su corazón, que no solo sea una rutina de domingo, sino que puedan hacerlo desde el fondo de su ser, y que comprendan que le estamos adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y que merece nuestra mejor alabanza. Señor, te damos muchas gracias por este día, Padre. Gracias por la bendición que nos das de estar aquí unidos como iglesia, adorándote y exaltándote. Te pido, Señor, que tú escuches nuestra alabanza y que llegue a ti como un olor fragante, Señor. Te pido que tú estés en medio de este lugar y que puedas moverte y danzar con nosotros, Señor. Te doy muchas gracias y te pido que abras nuestro corazón, que tengamos un corazón sensible a tu palabra y a tu presencia. Te doy muchas gracias, Señor, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Es más que palabras, no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Gritaré, solo a ti me rendiré. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Oh, oh, oh.
mi rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Oh, oh, oh. Siempre cantaré, con todo quitaré, solo a ti Jesús mi rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Oh, oh, oh. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad.
que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente. Nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu Hermanos, ¿cuántos están seguros que en Jesús tenemos libertad? Amén. Yo quiero que en este momento ustedes disfruten, que se olviden de las personas que los rodean, de los problemas que tienen, que los traigan a la cruz, que los dejen en Dios y que disfruten de la adoración hacia Dios y que puedan declarar que verdaderamente somos libres, ¿vale? Mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy, libre soy. No puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, no puedo gritar que libre soy. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas en su nombre. Yo he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, no puedo gritar que libre soy. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy.
conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu
Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató. Abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Tenemos libertad para venir delante de tu trono y adorarte, Señor. Anhelamos ser gratos delante de tus ojos. Anhelamos ser fragancia agradable ante ti. Queremos hallar gracia ante ti, Padre. Queremos que tú digas: ellos son mis hijos y me deleito en ellos y su corazón me ha agradado. Queremos tener un corazón conforme al tuyo, que nuestro yo muera, Señor, y que tú aumentes en cada uno de nosotros, Señor. Queremos ser solo para ti, Señor. Te amamos porque tú nos amaste primero, porque ahí en la cruz entregaste cada gota de tu sangre, Señor, aún sabiendo los pecados que íbamos a cometer, aún sabiendo, Señor, que te lastimaríamos. Tu amor no tuvo condición y se derramó ahí por cada uno de nosotros, Padre. Hoy queremos agradecerte y darte nuestra adoración como ofrenda, pero aún nosotros nos presentamos como un sacrificio, Señor, muriendo a nuestros deleites, Señor, muriendo a nuestros deseos, a nuestra carne, con tal de agradarte, con tal de ganar a quien murió por nosotros, Señor. Enciende en mí tu fe, oh Dios, probando y refinando mi interior, dejando ningún rastro de mí, revelando el reflejo de ti. Con tu brasa encendida, purifícame en el altar de sacrificio, el holocausto seré. Arde en mí, consúmeme. No hay nada más que anhelo que regresar a tu encuentro. Arde en mí, consúmeme. No apagarás tu fuego
este sello, un incienso verde en mí. Consúmeme, no hay nada más que anhelo que regresar a tu encuentro. Queremos arder por ti, Señor. Regresar a nuestro primer amor, cuando tú eras el centro de todo, cuando nuestros ojos solo estaban fijados en ti, cuando solo vivíamos para agradarte, para adorarte, Señor. Queremos arder con esa pasión, Señor. Queremos que tú llenes nuestro ser. Anhelamos tanto tu presencia, no solo en medio de nosotros, sino en nosotros, Padre. Que depender de ti no solo sea en momentos difíciles, sino que sea un estilo de vida, Señor. Que el centro seas tú. Anhelamos ese fuego, Señor. Envuelve a encender la llama. Necesitamos tu presencia, Señor. Te amamos, Padre. Gracias por permitirnos adorarte. Es un privilegio, Señor. Gracias, Padre. Levanta tu mano y dile gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por este tiempo. Señor, inunda nuestra vida con tu abrazo. Si alguien en esta mañana viene con un problema, con una carga, con una preocupación, dile: Señor, escucha mi súplica. Señor, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Señor, en esta mañana abre las ventanas de los cielos y derrama bendición en esta casa y en cada familia. Gracias porque eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús, hoy te damos gracias. Hoy te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias. Tómese unos segundos ahí. Cierre sus ojos por unos segundos y empiece a externarle al Señor agradecimiento por lo que Él ha hecho. Y dígale: Señor, prepara mi corazón esta mañana, que sea tierra fértil, que sea tierra que produzca al 100 por 1. Padre, anhelamos tus tiempos en los míos, tus sueños en los míos, tus planes en los míos, tus anhelos en los míos, Espíritu Santo. Hoy te damos gracias por lo que estás haciendo con nosotros. En el nombre de Jesús. Levante su mano derecha ahí al cielo y dígale: Señor, te doy gracias por este tiempo. Denle agradecimiento al Señor. Alabanza al Rey de Reyes. Levántela, dígale gracias, porque Él es bueno. Si alguien tiene que agradecer esta mañana algo que el Señor ha hecho durante toda la semana, ahorita es el tiempo de agradecerle. Gracias, Espíritu Santo, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo con nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias. ¿Le parece si le da palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores fuerte? Tome su lugar, por favor. Ok, tome su lugar. Y, hermana, qué bendición. Gracias a los autores intelectuales de esta mañana traerme una Coca-Cola. ¿Está listo?
Qué bendición. Haga así a su alrededor, de un giro de 180 grados y hágala así. Salude a todos los que pueda. Visiblemente llegue hasta donde está su hermano, de hasta atrás, de hasta el fondo, del lado derecho, del lado izquierdo. Saludó. Hola, ¿cómo están todos? Qué padre. Ya estamos en vivo en redes. Ok, les mandamos un saludo y qué genial que estén con nosotros esta mañana. Vamos a navegar en este barco de lo imprescindible, donde Dios siempre tiene enseñanzas increíbles a nuestra vida, y esperamos que este tiempo pueda ser muy preciso a nuestra necesidad. Así que vaya buscando por favor conmigo el libro del profeta Daniel, en el capítulo 1, libro del profeta Daniel. Esta mañana vamos a estar meditando en un mensaje que estoy seguro va a traspasar nuestro espíritu. Levante la mano quien ha sido bendecido con las enseñanzas pasadas. ¿Quién ha sido bendecido? Ok, esta mañana no va a ser la excepción y Dios está preparando un tiempo sumamente increíble. Así que Daniel capítulo 1, vamos a darle lectura a los primeros versículos. Y antes de darle lectura, quiero hacer alusión a un hombre de Medio Oriente llamado Hamed Khalid. ¿Quién es Hamed Khalid? Bueno, Hamed Khalid fue un hombre común y corriente en un país del Medio Oriente. Él iba a tomar un vuelo de Dubái a Nairobi, así que salió de su casa para llegar a tiempo al aeropuerto, y durante el trayecto al aeropuerto tuvo un percance con su automóvil. Lo chocaron. Este hombre se angustió, este hombre pensó que obviamente podía perder el vuelo, y evidentemente lo que estaba presagiando eso ocurrió. Llegó al aeropuerto, el avión ya estaba por despegar. Ustedes saben, los que han tomado, ¿alguna vez alguien ha perdido un vuelo? No, espero que no, ¿verdad? Bueno, en algún momento a mí sí me tocó perder un vuelo, y no es nada agradable porque en aquel tiempo pues te penalizaban para subirte al otro vuelo, y no es nada agradable. Así que este hombre, cuando llegó, pues le dijeron: ya no puedes subir al avión, ya está por salir. Así que se le atravesó esta problemática, no pudo tomar el vuelo. Pero tomando como referencia este periódico de Medio Oriente, hace alusión y dice lo siguiente. Lo voy a leer literalmente como lo dice este portal de noticias. Dice: Hamed Khalid fue considerado un hombre, dice el periódico, con mucha suerte, puesto que ese golpe, ese choque en la carretera hizo que no tomara el Boeing 737 de Ethiopia Airlines. Minutos después de haber despegado, ya cuando estaba en las alturas, este avión se cayó y murieron cientos de personas. Así que ese golpe que le dieron en la carretera fue lo que le salvó la vida. No sé si en algún momento ustedes han experimentado tiempos difíciles, pero quiero decirte que Dios lo permite con un propósito. Dios lo permite. No sé si esta mañana tú vengas con una problemática, pero Dios va a usar esa problemática para que el día de mañana tú no solamente seas salvo, sino que camines a los propósitos de Dios. Así que Daniel capítulo 1, por favor, vamos a Daniel capítulo 1. Dice lo siguiente: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, la rodeó. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con D minúscula. Y colocó los utensilios en la casa del tesorero de su Dios, nuevamente con minúscula. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajera de los hijos de Israel, pero no cualquiera, del linaje real de los príncipes. Y describe a estos príncipes: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, es decir,
intachables, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. ¿Cuántas hermanas solteras dicen amén a este tipo de hombres? Fíjense cómo los describe. Dice que eran hombres intachables, de buen parecer, es decir, guapos, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Y bueno, la trama continúa porque la Biblia sí nos habla que el pueblo de Dios había ido tras los ídolos, se había tanto enclaustrado en desobedecer a Dios, que Dios mismo permite que Nabucodonosor con su imperio en el año 586 llegara a Judá y se llevara cautivo al pueblo por más de 70 años, es decir, por 70 años. Los profetas mayores habían predicado de este acontecimiento. El profeta chillón, Jeremías, había dicho en reiteradas ocasiones: por consecuencia de su maldad serán llevados cautivos a Babilonia. Babel significa confusión. Todos aquellos que incurren en desobedecer a Dios y que no evalúan el propósito que Dios tiene para sus vidas, normalmente incurren en la confusión y son llevados cautivos por este condicionante, y muchas veces la confusión nos lleva a perdernos de los parámetros de Dios. Entonces voy a leer ahora el texto que vamos a tomar como el texto principal de la enseñanza de esta mañana, que está en Hebreos 7:16, y volvemos a Daniel, por favor. Hebreos 7:16. ¿Ya están ahí conmigo? Fíjense, vamos a proyectarlo de este lado, Hebreos 7:16, y aquí vamos a tomar el título de esta mañana. Dice lo siguiente: no constituido conforme a la ley. Está hablando del sacerdocio de Melquisedec, el cual aparece en Génesis 14, y acuérdense que Melquisedec es un tipo de Jesús. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida, ¿qué? Indestructible. ¿De una vida qué? Indestructible. Esta palabra indestructible después la usa Pablo, porque acuérdense que el autor de los Hebreos se desconoce quién fue. Algunos dicen que fue Apolos, otros dicen que fue Bernabé, unos cuantos más dicen que fue Pablo, aunque se descarta por el tipo de escritura que es narrada en esta epístola. Pero dice en esta parte: una vida indestructible. ¿Sabían ustedes que Dios nos ha llamado a una vida indestructible? A una vida que no se destruya. Desde el momento que Dios llega a nuestra vida, empieza a reformarnos desde el punto de vista mental, de lo que pensemos, de lo que pensamos, de lo que lleguemos a llevar a cabo, y del estilo de vida. Dios nos dice: yo te voy a dar una vida que no se destruya. Yo te voy a dar una vida que no se marchite. Yo te voy a dar una vida que no se muera. Yo te voy a dar una vida que no se esté sofocando por la problemática actual en el mundo. Entonces Dios nos ha constituido como indestructibles, y es el título del mensaje de esta mañana. Nosotros somos llamados a ser indestructibles. Así que lo que usted vio en la parte hollywoodense, lo que usted vio en las películas como Terminator, de hecho hay una película de caricatura, ¿no?, que se llama Los Indestructibles, si no me equivoco. Entonces Dios nos ha constituido como indestructibles a prueba de lo que venga. Dios decía enseñanzas pasadas, que si tú desobedeces a Dios vas a experimentar tormentas, pero si tú obedeces a Dios es muy probable que también experimentes tormentas. Entonces volvemos al libro de Daniel y encontramos a este chavo, a este adolescente de aproximadamente 15 años. Lo que primero hace, o lo que primero ocurre en este libro, es que dice la Biblia que eligieron a Aspenaz y le dijeron: ¿sabes qué? Él era el líder, los que reclutaba.
a los eunucos. ¿Qué es un eunuco? Bueno, un eunuco era alguien que era elegido por tener ciertas características, pero no cualquier eunuco. Los eunucos que servían en la corte eran hombres que tenían que tener buen parecer, conocimiento y que tenían que tener todas estas características. Lo primero que hacen con Daniel, Daniel significa Dios es mi juez. Lo primero que hacen cuando lo llevan ya a la tierra de Sinar, a Aram, ahí a Babilonia, es que tratan de confundirlo. Mediáticamente, lo que el mundo trata de hacer con aquel que sigue los pasos de Dios es que trata de confundirnos. Entonces trata de cambiar nuestro nombre, nuestra identidad. Ese es el primer punto en el que somos atacados. Daniel significa Dios es mi juez. Y de repente le cambian el nombre y le dicen ya no te vas a llamar Daniel, ahora te vas a llamar Belsasar. Y Belsasar significa Bel protege mi vida. En otras palabras, te tratan de quitar la identidad de hijo de Dios y te tratan de poner otra identidad. Lo mismo hacen con sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías. Acuérdense que les ponen Sadrach, Mesac y Abednego. Le cambian el chip, le cambian el nombre. Entonces, en esa resonante podemos identificar que nosotros somos llamados, literalmente la Biblia dice que somos llamados indestructibles, pero solo aquellos que están conformados conforme al corazón de Dios. Todos aquellos que están envueltos, que están pasando por problemas, sean sinceros. ¿Quién esta mañana puede decir yo estoy experimentando y pasando por una prueba? Levante su mano. Ok, no solo soy el único. El día de hoy el Señor te va a dar algunos consejos para que tú afrontes esa prueba creyéndote indestructible en Él. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Entonces, nosotros vamos a identificar que nuestra actitud en la prueba determina cuánto tiempo vamos a pasar en la prueba. No es entonces qué sucede, sino cómo voy a enfrentar lo que sucede. No es el qué, sino para qué. No es el qué está ocurriendo en mi vida, lamentarme, excusarme, sino cómo una persona indestructible va a experimentar la resiliencia. Es decir, te vas a levantar de las cenizas, del polvo. Algunos han venido de menos a menos, pero algunos, dice la Biblia, que vamos de menos a más. Algunos vamos de gloria en gloria. Y ha sido la enseñanza los últimos domingos, experimentar los tiempos difíciles para poder aprender. Entonces veíamos el viernes que algunos ladrones que tratan de robarnos la paz tienen que ver con la depresión, tienen que ver también con la ansiedad. ¿Quién vino el viernes? ¿Se acuerda del primer punto? Tiene que ver con el estrés. El estrés es el exceso del presente, es decir, yo estoy tan apurado en que todo salga bien. La depresión es el exceso del pasado. Todos tus fracasos, todos tus tiempos y malas decisiones viviendo en el presente. Y la ansiedad es el exceso del futuro. Todo quieres tenerlo bajo control. Y muchas veces eso nos limita y entonces nos hacemos débiles. Y por eso perdemos diferentes batallas. Fíjense, algunas características introductoriamente hablando de los indestructibles es que no te sorprenden las pruebas, no te agarran desprevenido. Tú estás consciente que eres ataque, que eres blanco, que eres un target del enemigo. Por lo tanto, eres un imán de pruebas. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Si quieres crecer en fe, como consecuencia de eso es que van a sobrevenirte pruebas. Por eso yo decía, quien está experimentando una prueba, eso significa que usted está avanzando. Eso significa que usted no está flojeando. Eso significa que usted está adhiriéndose al propósito de Dios, porque a todos los que Dios llama capacita, pero también a todos los que Él llama los pasa por un desierto. Los desiertos no son para nada agradables. Sin embargo, cuando el Señor está con nosotros en medio de los desiertos, usted va a encontrar oasis cuando usted los necesite, no cuando usted quiera. Porque a veces queremos escuchar lo que queremos. Dios te está diciendo, tú no vas a escuchar lo que quieres, vas a escuchar lo que necesitas. Entonces, algunas características de las personas indestructibles es que no se sorprenden. Otra característica es que sabes que Dios tiene un propósito en medio de la prueba. Y la tercera característica es que la armadura que Él te hace proporcionar lo indestructible en tu vida. Y después de esa introducción vamos a ver rápidamente 5 propósitos por los cuales Dios permite las pruebas. ¿Están conmigo?
5 propósitos por los cuales Él permite que yo pase tiempos de aflicción. Número 1 está en Jeremías 17:10, lo vamos a proyectar aquí. Acuérdense que Jeremías fue un hombre que experimentó tantos quebrantos. De hecho, llegó un momento en que dijo: ¿sabes qué, Dios? Ya no puedo, voy a renunciar a servirte. Pero dice la Biblia en el capítulo 23 que sentía un fuego en su interior, que quiso evitarlo, pero no pudo. Y le dijo: Señor, no puedo. Porque ¿saben qué? Cuando usted se encuentra con Dios, ya nada es lo mismo. Si usted se quiere regresar al pasado, usted ya no va a funcionar en el pasado, porque tenemos que vivir el presente. Entonces, el primer propósito de las pruebas, el primer propósito de aquellos que somos llamados indestructibles, es que Dios permite que pasemos por un desierto para revelar lo que hay en nuestro corazón. Dice versículo 23: pero ellos, ¿qué? No oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír. Y dice después, ese no es 17:10, Jeremías 17:10. Y entonces encontramos que sigue diciendo, dice: yo Dios que escudriño la mente. ¿Y qué dice? Y que pruebo el corazón. Esa palabra en el hebreo, la palabra, el verbo probar, tiene que ver con revelar, con destapar algo que está oculto. De hecho, hay un pasaje bíblico, Jeremías 33:3. ¿Qué es lo que dice? ¿Se acuerdan? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Normalmente usamos ese versículo para decir: wow, es increíble, los planes que Dios tiene para mi vida son grandes, cosas grandes y ocultas que yo no conozco, y lo utilizamos. De hecho, muchos decimos que es el teléfono de Dios. Te encuentras en una situación difícil, pues marca al 33:3, línea directa. No te van a decir: si usted necesita oración por enfermedad, marque 1. Si necesita respuesta a su última petición, marque 2. Si el Espíritu Santo no le ha logrado visitar, marque 3. Para nada. Cuando uno llama a estas compañías de proveedores de internet, esta cuestión, nos tienen 1 hora para que nos atiendan. Entonces muchos han dicho que este es el número de Dios. Entonces Jeremías 33:3 dice: clama a mí. Y cuando dice: y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas, significa: y te voy a revelar tus pecados. Así, para que cuando usted lo declare, no significa que Dios te va a decir qué tan cosas tan grandes y padres tiene. No, te va a decir en lo que estás fallando. Porque los indestructibles siempre vemos al espejo y vemos qué tenemos que modificar. Entonces en esta parte dice el versículo 17:10, dice: yo Dios escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, para Dios no solamente es importante lo que haces, sino lo que eres. De hecho, a Dios le interesa más lo que eres, no tanto lo que haces. A Dios le interesa más el ser que el hacer. Por eso hay gente que puede estar haciendo mucho, pero a Dios no le interesa tanto qué tanto haces, sino quién eres, cómo tratas a tu prójimo. Mi esposa una vez en una enseñanza lo dijo: como trates al mesero, como trates a quién más, amor, ¿está por ahí mi esposa? Como trates al mesero, como a mi mamá. Bueno, como traten a mi mamá cuando viene. Como trates al mesero. Chicas que están solteras, fíjense en sus prospectos, fíjense cómo ese tipo trata a su mamá. Fíjense cómo ese tipo trata a los meseros y a los niños, porque eso revela mucho de quién somos. Eso revela mucho que hay en nuestro corazón. Así que la siguiente vez que vaya a un restaurante, trate bien al mesero, especialmente si está ahí su pretendienta, jóvenes. Interesante, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos hace pasar por pruebas? Porque quiere revelarte lo que hay en tu corazón. Quiere hacerte saber en qué estás fallando para que puedas modificar. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Aquí viene algo interesante. Tú puedes hacer lo correcto, pero con la actitud incorrecta. Tú puedes hacer lo correcto,
pero con la motivación incorrecta. Tú puedes predicar lo correcto, pero con la intención incorrecta. Tú puedes venir a la iglesia correctamente, pero con el propósito incorrecto. Porque el hecho de que nosotros estemos dentro de un garage no nos hace carros. El hecho de que vengamos a la iglesia no nos hace hijos de Dios. Entonces no se trata de lo que yo hago, se trata de quién soy. Entonces las pruebas revelan qué hay en tu corazón. En algún momento un mentor me dijo: ¿quieres saber el corazón de alguien? Pues dale autoridad. Delégale autoridad y va a revelar su corazón. Delégale un puesto de liderazgo. Hay gente que no tiene liderazgo y cuando le das un liderazgo, wow, se pavonea y siente que todo lo puede y revela su corazón. Dale autoridad y va a revelar su corazón. Entonces las pruebas hacen que nosotros podamos ser revelados en nuestro corazón. Dios quiere que hagas lo correcto, pero con la motivación correcta. No nada más hacerlo, sino también serlo. El punto número 2 tiene que ver con lo que dice Hebreos 12:10 al 11. Que nosotros, los que somos constituidos como indestructibles, enfrentamos desiertos. Número 1, para que Él revele nuestro corazón. Y número 2, para corregirnos. De hecho, la palabra discípulo viene de la raíz disciplinar. Un discípulo es aquel que está bajo disciplina. Un discípulo es aquel que está sometido a un comandante en jefe. Un discípulo es aquel que está dispuesto a que cuando escucha la voz de su coronel se va a cuadrar y va a decir: ¿qué quieres que haga, Señor? Entonces dice esta parte en Hebreos 12:10, va a decir lo siguiente: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y su santidad tiene que ver con el comprender que somos diferentes, que estamos apartados. No santurrones, pero sí apartados. Entonces es importante este punto porque después también la Biblia dice en los proverbios y en el libro de los Salmos que Dios a quien ama disciplina, a quien ama corrige. Entonces Dios nos hace pasar por tiempos difíciles para revelar nuestro corazón, pero para corregirnos. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Dios te va a disciplinar. Aquellos que dijeron amén, Dios te va a disciplinar. ¿Cuántos creen que Dios les ama? Dios te va a disciplinar. Es un acto consecuente al amor. Los que son padres, si tu hijo está jugando, si tu hijo de 1 año y medio tiene el cuchillo del carnicero, ese cuchillote afilado, el cual la semana pasada pasó el cuate en su bicicleta y lo sacó filo, tú no vas a estar dejando que esté jugando con ese cuchillo. ¿Se lo quitarías? ¿Le quitarías el cuchillo? Claro que sí, y le enseñarías a que no juegue con ese cuchillo porque se puede cortar. Y entonces Dios es bien sabio con nosotros porque es lo que dice. Y para nosotros la realidad es que la disciplina no es nada agradable, pero la cosecha sí lo es. Es lo que dice un proverbio: la disciplina no es agradable ante nuestros ojos, pero es una buena cosecha, es una buena siembra. Al paso del tiempo nosotros nos damos cuenta. Gracias a Dios los que tuvimos padres que estaban ahí diciendo: vas a llegar a tal hora. A mí lo que me encantó cuando estaba cortejando a mi esposa es que mi suegro siempre estaba bien rudo, ¿no? Entonces fíjense, no sé si les platiqué, pero una vez llegué tarde, una de las primeras veces que la invité a la iglesia, a mi esposa, por no decir a otro lado. Y entonces llegué tarde y mi suegro sí me dijo: no, pues aquí dijiste a tal hora y tienes que llegar a tal hora. Así es que la siguiente vez llegué media hora antes. ¿Y qué creen que ocurrió? Me regañó y me dijo: es que es tarde, estás llegando media hora antes. Y entonces yo dije: está bien. Entonces a esta mujer, o sea, el cuate que anteriormente la haya querido conquistar tuvo que haber sido bien rudo y bien constante. Y eso me gustó. Eso me gustó. Entonces nos da una enseñanza interesante. Nosotros entonces encontramos que Dios permite que experimentemos pruebas para que Él nos discipline, nos corrija, nos guíe. Entonces, cuando somos disciplinados, eso produce cierto dolor en nuestra vida. Escuche esto: Dios nunca te disciplina para que sufras, sino para que cambies. Y hay gente que es antidisciplina. Hay gente que es bien valegorro. Hay gente que no le gusta respetar la ley ni a nada.
Hay gente que su vida es ermitaña, su vida es anárquica, su vida es simplemente en libertinaje. Y normalmente ese tipo de personas se mete en problemas porque no escucha la disciplina. Y por lo tanto, cuando Dios te está diciendo, bueno, yo estoy experimentando contigo, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es elemental pasar por pruebas, pero también Dios nos dice, tú has sido considerado para vivir una vida indestructible, que tus sueños no se destruyan, que tus propósitos no se destruyan, que tu familia no se destruya. ¿Me está escuchando? Que tu salud no se destruya, por el contrario, que vayas de gloria en gloria. Pero ¿sabes qué? En ese proyecto en que tú estás siendo indestructible, yo voy a permitir pruebas. Número 1, para revelar lo que hay en tu corazón, qué vas a modificar. Número 2, para corregirte, para disciplinarte. Y después, número 3, Proverbios 16:9 dice lo siguiente: el corazón del hombre piensa su camino, mas Dios endereza sus pasos. Esta parte es bien interesante porque nos está diciendo que el tercer propósito por el cual Dios permite los tiempos difíciles en nuestra vida es para dirigirnos. Entonces, en medio de la pandemia, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio del duelo, en medio de la amargura, en medio de los tiempos decadentes, Dios te está diciendo, yo te estoy puliendo, te estoy revelando lo que hay en tu corazón, te estoy corrigiendo, te estoy dirigiendo. Por eso dice esta parte en la Biblia, en Proverbios, que el corazón del hombre piensa en su camino, tiene sus planes, mas Jehová endereza sus pasos, te da una dirección. Aquí viene una verdad cultural que hemos dicho muchas veces: uno pone y Dios dispone, como dice la Biblia. ¿No? Pues así lo dice. O sea, el versículo que acabo de leer es lo que dice, prácticamente parafraseando. Porque es una frase como uno pone y Dios dispone. Y dicen, no está en la Biblia. Este versículo es muy cercano en la esencia de lo que nos está diciendo, porque dice, el hombre considera su camino, es decir, el hombre pone, pero Dios dispone lo que va a ocurrir con tu vida. Así que podemos tener 1000 planes, pero al final Dios va a decirnos lo que nos conviene. Es interesante porque Dios permite las pruebas para dirigir nuestros pasos. ¿Se acuerdan lo que ocurrió con Jonás? ¿Sí? Que acaba de llegar, por ahí lo vi, creo, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está, acaba de llegar Jonás. Ya lo evidencié. Que llegó tarde, pero porque estaba atendiendo la panadería. Así que cada domingo él rompe récord, porque tiene que atender su panadería, entonces rompe récord. Aunque los bolillos le salgan todos así, pero aún así las ventas se elevan, porque le pone el toque de Dios, así que se apura. Qué padre de repente es ver, ¿no? Eso. Así que, ¿cuántos van a consumir bolillos de la panadería de Jonás? Qué chido. De repente están mal formados, pero saben bien rico. Entonces es bien padre lo que pasa con Jonás, porque sucede algo épico. Jonás el líder, Jonás el pastor, recibe una instrucción de Dios y le dice la palabra de Dios, Jonás capítulo 1, vino palabra de Dios a Amitai, padre de Jonás, diciéndole, levántate y ve a Nínive y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y dice la Biblia en el versículo número 2 que Jonás no hizo caso y que se fue para Jope, pagó el billete para subirse al barco, atravesar el Mediterráneo y llegar a Italia, llegar a Tarsis. Entonces ocurre algo bien interesante, porque muchas veces nuestros planes aparentemente son buenos. Tenemos planes muy buenos, pero muchas veces esos planes no vienen de parte de Dios. Muchas veces lo que tú consideras como bendición llega a ser una maldición. Lo que tú consideras como algo bueno llega a ser algo no tan bueno. Porque muchas veces las riquezas materiales o una relación mal encaminada te aleja del propósito de Dios. Entonces vemos aquí que Jonás hace eso. ¿Y qué es lo que hace Dios con Jonás? Le manda un huracancito en medio del Mediterráneo. Una lluvia tempestuosa. Dice la Biblia que el barco se movía, y los que estaban en el barco dijeron, es este cuate.
y lo aventaron. Y después llegó un gran pez y ¡pum!, que se lo come. Y que lo avienta, lo redireccionó. El pez, fíjense, Dios mandó un pez para que se tragase a Jonás, se diera la vuelta y lo escupiera nuevamente en Jope. Entonces las pruebas lo que hacen es que te direccionan. Tú comprendes que muchas veces lo que estás haciendo no viene de parte de Dios. No viene de parte de Dios. Entonces es algo interesante, porque lo que Dios quiere es que estés enfocado. Que tú te sientas indestructible, no por tu consecuencia personal, sino porque Dios está contigo. Y tú y Dios pueden conquistar cualquier tierra. Tú y Dios pueden conquistar cualquier parámetro y cualquier promesa. Es lo que hace Dios. Ahí Dios permite la prueba para redirigir a Jonás. Y al final Jonás regresa y va, dice el capítulo 2, volvió a venir palabra de Dios a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive. Cuando evaluamos qué es Nínive y quiénes son los ninivitas, Nahum capítulo 3, dice que era una ciudad llena de rapiña, era una ciudad sanguinaria, literalmente lo dice. Era el imperio opresor, posiblemente de los más crueles que haya existido en la faz de la tierra. Estos tremendos llegaban cuando conquistaban con su ejército, llegaba la parte de sus escuadrones y llegaban a conquistar, decapitaban a los hombres, violaban y mataban a las mujeres y se llevaban sus cabezas y las apilaban en grandes montañas y después las llevaban al siguiente país que iban a conquistar y enseñaban eran totalmente sanguinarios y odiaban a los cristianos. ¿Quién iría a predicar a este lugar? Por eso Jonás dijo: no, para allá no. Para allá ni de chiste. Pero qué padre que de repente hay cristianos que tienen esa facultad de decir: bueno, voy a desafiar la estadística, voy a desafiar la visibilidad humana, y si Dios me mandó voy a ir, porque Dios está conmigo. Así es que usted si está experimentando una prueba y parece ser ilógicamente impasable, si Dios está contigo, tú puedes hacerlo. ¿Está conmigo? Dice la Biblia que Jonás escuchó por segunda vez, pero como ya había pasado por la prueba, ya estaba siendo redireccionado. Dice la Biblia que llegó a Nínive y les dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. 8 palabras proféticas, solamente 8 palabras proféticas en su libro. Y dice la Biblia que el pueblo se convirtió. Empezaron a ayunar, no solamente ayunaron los hombres y las mujeres, sino que hasta los animales ayunaron. En otras palabras, si Dios te permite pasar una prueba, es porque adelante viene una victoria y una promesa que Dios te ha dicho y que tú la vas a alcanzar. Así que tenemos que persistir en esto. Entonces Dios permite las pruebas para revelar tu corazón, para corregirte y para darte dirección. Por ejemplo, vemos a Pablo que sube al barco dirección a Roma, y en medio de su viaje igual aparece una tormenta. De hecho, él está como náufrago y llega a esta isla llamada Malta, y ahí le aparece una serpiente y lo muerde. Y después lo golpean. O sea, esos sí eran golpes fuertes en su vida. Estaba atacando su convicción. Pero Pablo no era cualquier cristiano. Dice la Biblia que se levantó. Dice la Biblia que entró a una ciudad ahí en la isla de Malta y predicó y fundó una iglesia. Tu panorama más oscuro es tu preámbulo para tu día más alumbrado. Pero tienes que creerlo. Tienes que quitar los pensamientos negativos, tienes que quitarte el temor, porque el cuarto propósito por el cual Dios nos permite pasar por pruebas, el primero es que Dios nos ¿qué? Nos revela el corazón en medio de las pruebas. El segundo es que Dios nos corrige. El tercero es que Dios nos dirige, nos direcciona. Y el cuarto tiene que ver con que Dios nos protege. Y aquí es algo bien importante. Ahorita vamos a ir a Proverbios, pero en el cuarto punto es que Dios nos está protegiendo. Dios te quiere guardar de problemas mayores en el futuro.
En algún momento hace unos años, algunos lo saben, pero hace algunos años llegó a la iglesia una familia que tenía familiares santeros. Y bueno, llegó a congregarse la mujer, tenía un hijo, estuvo con nosotros, él tenía ciertas capacidades especiales, oramos por ese niño y poco a poco fue retomando la sanidad. La hermana de esta mujer quiso que fuéramos a dar una charla en su casa, así que en aquel tiempo, los jueves, no sé quién se acuerden, algunos de los que están aquí fue ese día con nosotros, entre ellos, déjenme ver quién me acuerdo, creo que la hermana Susi, ¿quién más fue ese día? Gus, Eric, no me acuerdo si fue. Total que dijimos, pues vamos, ¿no? Y llegamos, la casa está aquí por Cuarta Avenida y Sor Juana, más o menos me acuerdo. Así que llegamos y con toda la actitud de decir, bueno, pues vamos a compartirles y ojalá. Bueno, eran unos santeros, no solo eran santeros, eran líderes santeros. Así que cuando entramos, pues cosas así muy raras, ¿no? En la planta baja, un olor medio raro, pero dijimos, pues vamos a predicar. Entonces subimos y predicamos ese día. Recuerdo que ese día hicieron un mole rojo y un agua de Jamaica, y pues pasaron al final de compartir, pasaron el mole y el agua, me dieron el plato, yo lo pasé, y al final vi que tomaron el plato que me habían dado, lo metieron, nos dieron de comer, yo comí, después me llené y quise comer más, como es mi costumbre, me dieron otra vez, me sacié, estaba muy rico el mole, la verdad. Y cuando llegué a la casa, algunos me dijeron, pastor, pues me sentí mal, me están dando náuseas, a varios de los que habíamos ido. Y bueno, lo dejé pasar. Después de algunos días, esta mujer me confesó y me dijo, pastor, mi hermana lo invitó para envenenarlo, en su mole le puso veneno. Y bueno, yo no lo comenté en su momento para no escandalizar, ¿no? Yo dije, ay, en el lío que nos metimos. Pero yo puedo decir, no importa, dice la Biblia que aunque te venga y te sobrevenga el mal, tú eres indestructible mientras Él lo disponga, porque Él te protege. Después de eso, Meli fue, me acuerdo, porque Meli también tuvo un trasfondo de santería. Y Meli me dijo, pastor, lo que hicieron, lo que vio ahí cuando usted entró que parecían mandarinas secas, eran fetos. Y después me empezó a explicar un poquito qué es lo que hacen. Todas las basuras que hacen. Lo que hacen muchas veces ellos es que se embarazan las mujeres a propósito y en determinado mes abortan, y es un ofrecimiento que le hacen a sus dioses. Cuando llegó esta mujer, un día la paré en la puerta y le dije, ¿qué haces aquí? ¿Quieres verdaderamente arrepentirte? Ese día me dijo que sí, se metió, estuvo en el servicio, se fue y nunca más regresó. Pero Dios te protege. Dios te protege. ¿Usted está seguro de eso? Dios te protege. Y si nos pusiéramos a pensar, usted no se imagina las veces que Dios le ha librado de un accidente. Ay, que olvidé las llaves y ahí vas de regreso. Una vez nos pasó aquí con mi esposa. Un antojo que tuvo mi esposa hizo que nos diéramos la vuelta cuando vivíamos en Tepozanes y Pantitlán. Hizo que nos diéramos la vuelta y fueron unos segundos, y cuando regresamos estaba un carro volteado. Y yo dije, posiblemente si no hubieses tenido ese antojo, pues nos hubiera tocado. Pero Dios por algo tal vez le puso ese antojo. Ya vienes saliendo y se te olvidan las llaves, híjole, y te regresas. Tal vez Dios te está librando de un accidente, porque dice la Biblia que a sus ángeles mandan a acampar alrededor de los que le temen. Entonces, Dios, ¿por qué permite las pruebas? Para enseñarte y para protegerte. John Dalton fue llamado por su gerente principal en la empresa en la que trabajaba, y le dijeron, oye John, eres muy eficiente en todo lo que tú haces, así es que mira lo que vamos a hacer, te vas a ganar una buena cantidad de billetes, solo tienes que falsificar estas notas de remisión. John Dalton era ujier en su iglesia en Wisconsin. Cuando escuchó eso, él estaba a punto de perder su casa. La hipoteca había subido y estaba a punto de perder su casa. Su matrimonio, cuenta él, que estaba en declive porque no había finanzas. Su hija menor estaba enferma en un hospital porque le habían detectado principios de cáncer. Así que cuando John Dalton escucha esto, de repente dijo, esta es la salvación.
Y cuando le dijeron la cantidad que iba a ganar mensualmente, porque él era el que efectivamente notificaba y sellaba las notas de remisión, y lo único que tenía que hacer era falsificar y alterar los números, su gerente le dijo: es la oportunidad de tu vida. Lo que vas a ganar aquí no lo vas a ganar ni con Bill Gates, ni con Steve Jobs. Lo vas a ganar aquí. Tú ganas, nosotros ganamos. Tú creces, nosotros crecemos. Y en ese momento John Dalton se puso a pensar y dijo: estoy en una de las peores crisis de mi vida, pero de esta Dios me saca. Así que fue con su gerente y le dijo: Señor, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Usted sabe que soy cristiano. Usted sabe que mi nivel moral me lo impide, mi convicción, y al Señor al que yo le sirvo me impide hacer eso. Y estoy consciente de lo que puede pasar. Su jefe le dijo: bueno, entonces estás despedido. Y si hablas, mando gente a tu casa a que te den una visitadita. John Dalton se agachó. Él dice que salió llorando de la oficina y llegó a contarle a su esposa. Qué bendición son las esposas que oran. ¿Cuántas esposas oran? Dice él que cuando llegó a casa, su esposa lo abrazó y le dijo: no te preocupes. Y aquí va un punto interesante para los que estamos casados. Cuando su esposo esté cabizbajo, lo que haga o deje de ser la esposa va a ser el detonante para lo que viene. Porque si su esposa le hubiera dicho lo que le dijo la esposa de Job, ¿se acuerdan lo que le dijo? ¿Qué le dijo? Maldice a Dios. ¿Ese es tu Dios? ¿Ese es tu Dios el que te tiene en la desgracia? ¿Ese es tu Dios que nos tiene con la hija, con el oncólogo? ¿Ese es tu Dios? ¿Te acaban de correr del trabajo? ¿Ese es tu Dios? ¿Vamos a perder la casa en un mes? Pero esta mujer le dijo: amor, vamos a orar y Dios va a proveer, Dios nos va a proteger. Y se puso a orar. Pasaron 6 meses de una escasez increíble. Dice él que muchas veces se ponían en su sala y decían: Señor, no tenemos para comer, provee. Dice los primeros 6 meses fue así. Subía la hipoteca y él estaba diciendo: solo estoy esperando que toquen la puerta los de bienes raíces para decirme desaloje y tenemos un carro de mudanzas para que se lleve todo, porque esta casa ya está vendida. Y vivían al día. Él dice: los peores momentos que viví humanamente fueron los detonantes para tener un encuentro con Dios. Dice que él oraba con su esposa y de repente tocaban la puerta y era el vecino. Me sobra este litro de leche. Pero no solo eso, de repente llegaba otro vecino. Vecino, fíjese que trabajo en una fábrica de cereales y quiero darle estas cajas. Y empezó a vivir así por 6 meses. Porque Dios, no sé si alguien ha experimentado algo similar a lo que yo estoy diciendo, pero cuando tú estás en un tiempo tempestuoso y Dios te ha llamado a alguien indestructible, que no vas a deconstruirte en la fe, Dios provee. Dice la Biblia que incluso Dios va a mandar cuervos a llevarte de comer. Es más, Dios va a usar hasta el enemigo para llevarte de comer. Como aquel hombre que estaba orando y le decía: Señor, dame de comer, mándame una despensa. Y un ateo estaba por ahí caminando y escuchó: este cuate está pidiéndole a su Dios. Y dice que fue al centro comercial, llenó un carro de despensa, se lo llevó, lo puso en la puerta de su casa, le tocó el timbre y se echó a correr. Y cuando salió este hombre, dice: Señor, me has bendecido, me has escuchado. Y cuando escuchó eso, el ateo salió y le dijo: no fue tu Dios, yo fui. Y entonces él oró y dice: Señor, te doy gracias porque incluso usas hasta el propio Satanás para bendecirme. ¿Saben que Dios usaba a Nabucodonosor para tratar con el pueblo? Es más, le llama mi siervo. También a Ciro: envié a mi siervo, o sea, a un delincuente, a un hijo del diablo, dice la Biblia, porque esos son los achichincles de Dios. El diablo es un achichincle de Dios y todos sus demonios. Entonces los demonios usan lo peor para que tú puedas pasar una temporada difícil. Pero escucha lo que voy a decir: Dios usa eso peor para redireccionarte, para corregirte, para disciplinarte y para revelar lo que hay en tu corazón. Entonces tenemos que tener esto muy en claro. Después de todo eso, lo que ocurrió es que John Dalton a los 6 meses se enteró que esa fábrica había recibido una contraloría, una auditoría,
y les cayó el SAT gabacho, el IRS. ¿Sí te acuerdas del IRS, Eliseo, no? Cuando estabas en el... Le cayó el SAT a este hombre, 6 meses le duró el gusto. No solamente los encontraron, sino los metieron presos. Y entonces John Dalton dijo: de la que me libraste. Encontró un negocio. Actualmente él tiene una empresa que produce más de 5 millones anuales. Se convirtió en un pionero en un ministerio que tiene que ver con niños con enfermedades cancerígenas. Dirige un ministerio que se ha extendido a África, y él dice: en el peor momento en que yo me encontraba, Dios me dio visión. Dios me protegió, Dios me cuidó. Y muchas veces nos venden espejos como si fueran oro. Si él hubiera aceptado la oferta, él hubiera perdido su convicción, su libertad, su familia, y posiblemente estuviera muerto en depresión. Así que la próxima vez que tú tengas la oportunidad de recibir un soborno, de dar un soborno, piénsalo 2 veces. Porque no está en juego tu carro en el corralón, está en juego tu creencia. ¿Están aquí? Está en juego tu convicción. Está en juego lo que nosotros creemos. No la vayan a pasar como a un amigo de mi ex pastor, que iban a una reunión pastoral y iban y se voló un rojo. Y ahí venía el policía y los agarró. No, que oríense, se orillaron, y ya el que iba manejando, eran los 2 pastores. Iba con mi pastor y iba su amigo de mi pastor. Y cuando se acercaba al oficial, aquel cuate de volada sacó la cartera, ¿no? Y le aventó una Sor Juana. Y el oficial dijo: tranquilo, porque detrás de este uniforme hay un siervo de Dios. Se me orilla y me da su licencia. Dice mi pastor: yo quería chillar. No, dice el conductor: yo quería llorar. Dice mi pastor: yo ya estaba chillando. ¿Cómo decirle que somos colegas y que somos pastores? Pareja. Pásame la clave para que no me agarren allá adelante. O sea, es algo muy interesante, porque, hermanos, la tranquilidad que Dios te da, nadie te la da. Lo compartí el viernes, que hace 2 domingos se metieron a mi casa mientras estábamos aquí en la iglesia. Hicieron lo que quisieron. Y con mi esposa dijimos: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y creímos en la promesa. A Job le quitaron su familia, pero Dios le devolvió más de lo que el enemigo le había quitado. Y al final Job pudo decir: de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Había escuchado que el pastor predica de milagros, pero ahora yo lo estoy viviendo. Y el miércoles pasado nos llamó una hermana y nos dijo: pastor, quiero que vengan a la casa. Salió su esposo, que ni viene a la iglesia. Por fe quiero pensar que es cristiano. Y me dijo: pastor, a orilla se habla su cajuela, y empezó a sacar cajas con sartenes de esos, pero de esos sartenes de los que salen en la tele, esos que tienen 6 capas de cerámica y acero. O sea, cuando Dios bendice no te da cualquier cosa. Y nos dio ollas, pero de esas ollas así también, que uno la googlea y ve el precio y dice: no inventes. De hecho ya las empezamos a dar también, porque cuando Dios te da es para que bendigas. Y antier llegó un amigo a la casa, el jueves. Se llevaron mi tele, se llevaron varias cosas, y llegó con su carro, y entre los 2 apenas pudimos bajar la pantalla que me regaló. Pero el punto es el punto es que no te enfoques en lo material. Porque yo le dije a mi esposa: pues vamos a tener tele cuando Dios quiera, porque ahorita no hay finanzas y Él no la va a dar. Mientras vamos a enfocarnos en lo que Dios quiere, y estoy bien tranquilo. Dios quiere bendecirnos, Él lo va a bendecir. Lo material es lo de menos. Lo más importante es lo espiritual, tu tranquilidad, la tranquilidad de tu casa, de tu familia. Así es que en medio de cualquier prueba, pon tus ojos en Jesús. Confía en que Él está contigo. Entonces Dios nos permite pasar por pruebas para revelar nuestro corazón, para corregirnos, para dirigirnos y para protegernos. Génesis 50:20, fíjense lo que dice: ustedes pensaron mal contra mí, hablando José. Porque acuérdense que a José sus propios hermanos lo secuestraron, le dieron el levantón, lo llevaron a la parcela ahí en el terreno de su padre, hicieron un hoyo, lo metieron,
lo querían tronar porque le tenían envidia. Y después el más pequeño de ellos, Rubén, dijo, no, pues en lugar de matarlo vamos a venderlo, sacamos un billete. Y pasó una compañía de extranjeros y lo vendieron. Y al final de todo, recordemos que José llegó a ser el administrador, el primer ministro de Egipto. Dice el 50:20, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, porque él llegó a ser el administrador de los graneros de Egipto. Así que Dios no te va a llevar a administrar los graneros multitudinarios si antes no pasas por una prueba, si antes no te traicionan, si antes no te golpean, si antes no te escupen. Y si no pasas por pruebas, no vas a tener las agallas para poder estar organizando y para poder bendecir a otros. Entonces, mientras el diablo está preparando lo peor para ti, Dios usará lo peor para ti para darte lo mejor. Así es que conviene de repente aguantar. Conviene subirte al ring y aguantar y si te tumban te levantas, y aunque te estén contando, tú levántate, porque Dios te va a dar las fuerzas. Y probablemente en el 11º, en el 12º round vas a conectarle un trancazote como el que le conectó Chávez a Meldrick Taylor hace años, en donde todos se quedaron boquiabiertos de que iba perdiendo todos los rounds. Pero tú puedes ir perdiendo varias batallas, pero vas a ganar la pelea final. ¿Ustedes lo creen? Entonces aquí encontramos esta parte. Sus hermanos prepararon una trampa, pero Dios hizo uso de lo malo para darle una bendición grandiosa. Escuche esto: puede que este domingo usted esté pasando por algo malo, pero Dios está preparando algo bueno. No sé lo que está pasando. Toda prueba trae un propósito. Repito, toda prueba revela tu corazón, corrige tu vida, dirige tu caminar, te protege y finalmente, con esto termino, te perfecciona. Este pasaje es increíble en la vida de Pedro. Pedro, un simple pescador, un simple don nadie, un hombre sin letra, un hombre sin estudios, un hombre con una profesión pero que fue muy enclenque, un hombre dudativo, siempre dudaba en que está Dios, no está Dios. Lo juntó Dios con un sicario, con un recaudador de impuestos. Más adelante llegó un médico, y entonces juntó todo este cúmulo de personas. Y Pedro en su primera epístola, primera de Pedro 5:9, nos da el quinto propósito por el cual tú pasas las pruebas. Y aquí lo voy a leer literalmente así como lo dice la Biblia. Voy a darle lectura. Primera de Pedro 5 del 9 al 10 dice lo siguiente: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. De hecho, en esta su primera epístola, él empieza a hablar de una esperanza. Y dice que esa esperanza es inmarcesible, que no se marchita. Si nosotros leemos primera epístola de Pedro, que de hecho voy a tomarla, vamos a leer desde el 1. Fíjense lo que dice, porque es brutalmente increíble. Alguien recuérdeme cómo murió Pedro. Crucificado, ¿cómo? De cabeza. Aquel hombre que había corrido, que lo había negado, aquel hombre que había puesto sus ojos en todo menos en Jesús cuando llegó la prueba. Dice lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesús, en el 1:1 dice: y a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, dice, elegidos según la presencia de Dios, y menciona la Trinidad, de Dios Padre en santificación del Espíritu, y para obedecer y ser regocijados con la sangre de Jesús, gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesús de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo que viene, en el cual ustedes se alegran. Fíjense lo que dice el 6, porque aquí detonan lo que yo estoy hablando. Dice el 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en poquitas pruebas.
¿no? Tengan que ser afligidos en poco tiempo. Dice en diversas pruebas. Posiblemente, socialmente hablando, estamos viviendo muchas pruebas. La Ibero hizo un estudio hace unos meses y dijo que antes de la pandemia, del 13 al 14% de la comunidad mexicana vivía en depresión. Pero a partir de abril del año pasado eso se incrementó en un 27% y sigue en aumento. La gente está deprimida, con exceso de pasado, lamentando sus fracasos, con pérdidas familiares, con pérdidas no solamente físicas, con pérdidas emocionales, rupturas emocionales, enfermedades en el ámbito psicológico. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, ustedes deben de alegrarse aunque estén pasando por pruebas. Y no por pocas, dice por diversas pruebas. ¿Qué te lleva el pasar por una prueba? Bueno, te lleva a revelar tu corazón, te lleva a que Él te corrija, te dirija, te proteja, pero te perfeccione. Dice el versículo 10 de esta escritura, dice, mas el Dios de toda gracia, 5:10 de primera de Pedro, mas el Dios de toda gracia, de hecho la canta Marcos Witt, ¿no? También, ¿sí lo han escuchado? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesús, después que hayan padecido por un poco de tiempo, Él mismo, y después dice lo que yo estoy comentando, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. 3 declaraciones interesantes. Número 1, no estás solo. Número 2, no eres el único. Levanta la mano, ¿quién está pasando por una prueba ruda? Así es que no eres el único. Fíjate, voltea a ver y también, yo también. Algo nos une y es la necesidad. Entonces, declaraciones interesantes. Número 1, no estás solo. Número 2, no eres el único. Y número 3, Dios está contigo y no te va a dejar. Lo que empezó lo va a terminar. La buena obra que empezó en ti la va a terminar. Pero es necesario pasar por un poco de prueba. Pero el mismo que te llamó, por eso dice, Él mismo te va a perfeccionar. Te va a dar un toque. Tu carrocería ya estaba golpeada, pero Él te va a ojalatear. Tu vasija estaba golpeada, la va a terminar de romper tal vez y te va a formar nuevamente. Vas a llegar a su taller y Él es experto en sanar, en restaurar, en perfeccionar, en afirmar, en fortalecer y en establecer. Estas palabras son dignas de un mensaje, las 4 palabras que vemos aquí. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios te está permitiendo pasar las peores pruebas para darte las mejores bendiciones. Dios está permitiendo que por este tiempo pases un tiempo difícil porque viene una bendición incontable, inimaginable. No sé cuántos lo crean. Pónganse de pie, por favor.
estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Eres todo para mí, en los tiempos de dolor me cuidas, me proteges. Eres todo para mí. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Eres todo para mí. Tú estás conmigo, tú me ayudas, me sostienes. Eres todo para, dilo fuerte. Eres